Continuando con el orden del día, solicito nuevamente a la primera secretaria de lectura de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, remitida por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Diputada presidenta, para registrar mi asistencia, Borrego Estrada Mónica. Sí, diputada. Gracias. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Minuta, proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Artículo 1, único. Se reforman los artículos 10, 16, párrafo quinto, 21, párrafo noveno, 10º y su inciso B. 31, fracción tercera, 35, fracción cuarta, 36, fracción segunda, 73, fracción vigésimo tercera, 76, fracción cuarta y 11ª y 89, fracción séptima. Se adicionan los párrafos 11º, 12º y 13º al artículo 21 y se derogan las fracciones 15ª del artículo 73 y la fracción primera del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley y de las reservas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente y los cuerpos de reserva. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrán autorizar a los habitantes la portación de armas. Artículo 16. Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y esta con la misma prontitud a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. Artículo 21. La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguarda de la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social de conformidad con lo previsto en la Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los 3 órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas. Inciso B. El establecimiento de un Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública a cargo de la Federación al que está. Las entidades federativas y los municipios, a través de las dependencias responsables de la seguridad pública, proporcionarán la información de que dispongan en la materia conforme a la ley. El sistema contendrá también las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificada y registrada en el sistema. Inciso C a inciso E. La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, cuyos fines son los señalados en el párrafo noveno de este artículo.
la coordinación y colaboración de las entidades federativas y municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la nación. La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública, que formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones. La formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y de las demás instituciones policiales se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mandato superior y en lo conducente a la perspectiva de género. Artículo 31. Tercero, alistarse y servir en los cuerpos de reserva conforme a la ley para asegurar y defender la independencia del territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria. Artículo 35, fracción cuarta. Tomar las armas en la Fuerza Armada permanente o en los cuerpos de reserva para la defensa de la República y de sus instituciones en los términos que prescriben las leyes. Artículo 36, fracción segunda, formar parte de los cuerpos de reserva en términos de la ley. Artículo 73, fracción 23ª, para expedir leyes que con respecto a los derechos humanos establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, organicen la Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública en materia federal de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución, así como la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Artículo 76, fracción cuarta. Analizar y aprobar el informe anual en el Ejecutivo Federal le presente sobre las actividades de la Guardia Nacional. Fracción 11ª. Analizar y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el plazo que disponga la ley, previa comparecencia del titular de la Secretaría del Ramo. En caso de que el Senado no se pronuncie en dicho plazo, esta se tendrá por aprobada. Artículo 89, fracción séptima. Disponer de la Guardia Nacional en los términos que señale la ley. Transitorios. Primero, el presente decreto estará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El Congreso de la Unión, de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este decreto, expedirá la ley de la Guardia Nacional y hará las adecuaciones legales conducentes. Asimismo, expedirá las leyes nacionales que reglamenten el uso de la fuerza y el registro de detenciones dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este decreto. Segundo, la Guardia Nacional se constituirá a la entrada en vigor del presente decreto con los elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval que determinen en acuerdos de carácter general el presidente de la República. En tanto se expide la ley respectiva. La Guardia Nacional asumirá los objetivos, atribuciones y obligaciones previstas en los artículos 2 y 8 de la Ley de la Policía Federal con la gradualidad que se requiera para asegurar la continuidad de operaciones y la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros que correspondan. De igual forma, el Ejecutivo Federal dispondrá lo necesario para la incorporación de los elementos de las policías militar y naval a la Guardia Nacional y designará al titular del órgano de mando superior y a los integrantes de la instancia de coordinación operativa interinstitucional formada por representantes de las secretarías del ramo de seguridad, de la Defensa Nacional y de Marina. Tercero, los elementos de la Policía Militar y Naval, así como otros elementos de mando
y servicios de apoyo de la Fuerza Armada Permanente que sean asignados a la Guardia Nacional conservarán su rango y prestaciones. La ley garantizará que cuando un elemento sea reasignado a su cuerpo de origen, ello se realice respetando los derechos con que contaba al momento de ser asignado a aquella, así como el reconocimiento del tiempo de servicio en la misma para efectos de su antigüedad. Lo anterior será aplicable en lo conducente a los elementos de la Policía Federal que sean adscritos a la Guardia Nacional. Cuarto, al expedir las leyes a que se refiere la fracción 23ª del artículo 73 de esta Constitución, el Congreso de la Unión estará a lo siguiente. Primero, las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberán contemplar al menos los siguientes elementos. 1. La normatividad sobre la formación y actuación de las instituciones de policía encargadas de la seguridad pública en términos de la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de esta Constitución. Y 2, la regulación del Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública a que se refiere el inciso B del párrafo 10º del artículo 21 constitucional. Segundo, la ley de la Guardia Nacional contendrá al menos los siguientes elementos. 1. Los supuestos para la coordinación y colaboración de la Guardia Nacional con las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y de los municipios. 2. Las reglas para determinar las aprobaciones de las entidades federativas y municipios cuando soliciten la colaboración de la Guardia Nacional para la atención de tareas de seguridad pública de competencia local. 3. Lo relativo a la estructura jerárquica, regímenes de disciplina que incluya faltas, delitos y sanciones a la disciplina policial, responsabilidades y servicios, ascensos, prestaciones, ingresos, educación, capacitación, profesionalización y el cumplimiento de las responsabilidades y tareas que puedan homologarse en lo conducente a las disposiciones aplicables en el ámbito de la Fuerza Armada Permanente. 4. Los criterios de evaluación del desempeño de sus integrantes. 5. La regulación sobre la disposición, posesión, portación y uso de armas de fuego, atendiendo los estándares y mejores prácticas internacionales. 6. Las hipótesis para la delimitación de la actuación de sus integrantes. 7. Los requisitos que deberán cumplir sus integrantes conforme a las leyes aplicables. Y 8. Los componentes mínimos de informe anual a que se refiere la fracción 4ª del artículo 76 de esta Constitución. Tercero, la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza establecerá por lo menos las siguientes previsiones. 1. La finalidad, alcance y definición del uso de la fuerza pública. 2. Los sujetos obligados al cumplimiento del ordenamiento y los derechos y obligaciones de los integrantes de instituciones con atribuciones para llevar a cabo el ejercicio de la fuerza pública. 3. La ejecución del uso de las fuerzas a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y oportunidad. 4. La previsión del adiestramiento en medios, métodos, técnicas y tácticas del uso de la fuerza mediante el control físico, el empleo de armas incapacitantes no letales y de armas letales. 5. Los niveles para el uso de la fuerza pública por los servidores públicos en el ejercicio de sus atribuciones para hacer cumplir la ley. 6. La distinción y regulación de las armas e instrumentos incapacitantes no letales y letales. 7. Las reglas sobre la aportación y uso de armas de fuego entre los integrantes de instituciones con atribuciones para llevar a cabo el ejercicio de la fuerza pública, así como sus responsabilidades y sanciones. 8. Las previsiones de actuación de los integrantes de instituciones con atribuciones para llevar a cabo el ejercicio de la fuerza pública con relación a personas detenidas bajo su custodia o en manifestaciones públicas. 9. Las normas para la presentación de informes de los servidores públicos que hagan uso de armas de fuego en el desempeño de sus funciones, así como para su sistematización y archivo.
Y 10, las reglas básicas de adiestramiento y gestión profesional del uso de la fuerza pública. Cuarto, la Ley Nacional del Registro de Detenciones incorporará al menos las siguientes previsiones. 1. Las características del registro y los principios que rigen su conformación, uso y conservación. 2. El momento de realizar el registro de las personas dentro del procedimiento de detención. 3. El tratamiento de los datos personales de la persona detenida en términos de las leyes en la materia. 4. Los criterios para clasificar la información como reservada o confidencial. 5. Las personas autorizadas para acceder a la base de datos del registro y los niveles de acceso. 6. Las atribuciones de los servidores públicos que desempeñen funciones en el registro y sus responsabilidades en la recepción, administración y seguridad de la información. Y 7. La actuación que deberá desplegar el registro y su personal en caso de ocurrir hechos que pongan en riesgo o vulneren su base de datos. Quinto, durante los 5 años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implementación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. El Ejecutivo Federal incluirá un apartado sobre el uso de la facultad anterior en la presentación del informe a que se hace referencia en la fracción cuarta del artículo 76. Sexto, durante el periodo a que se refiere el artículo anterior, para la conformación y funcionamiento de la Guardia Nacional, las secretarías de los ramos de Defensa Nacional y de Marina participarán conforme a la ley con la del ramo de seguridad para el establecimiento de su estructura jerárquica, sus regímenes de disciplina, de cumplimiento de responsabilidades y tareas y de servicios, así como para la instrumentación de las normas de ingreso, educación, capacitación, profesionalización, ascensos y prestaciones que podrán estar homologados en lo conducente a las disposiciones aplicables en el ámbito de la Fuerza Armada Permanente. Séptimo, los ejecutivos de las entidades federativas presentarán ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública en un plazo que no podrá exceder de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del Estado de fuerzas y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales, estatales y municipales. Para la ejecución del programa se establecerán las previsiones necesarias en los presupuestos de egresos de la Federación y de las entidades federativas sobre la base de la corresponsabilidad a partir del ejercicio fiscal 2020. Un año después de haber emitido el programa referido, el Ejecutivo local enviará anualmente a la legislatura de la entidad federativa correspondiente y al Consejo Nacional de Seguridad Pública la evaluación integral del mismo con el informe sobre los avances en los objetivos señalados y su cumplimiento en un horizonte de 6 años. Los resultados de la evaluación serán considerados para el ajuste del programa y su calendario de ejecución por los órganos correspondientes. Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, 28 de febrero de 2019. Rúbricas, diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente, diputada María Sara Rocha Medina, secretaria. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. El documento de referencia se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales.